Bueno, ¿qué les parece si vamos a iniciar? Vamos a tratar en lo posible de poder, en esta primera etapa, abordar las directrices de trabajo que vamos a tener en este módulo y también abarcar un poquito de lo que va a ser las actividades de esta primera semana. Como ustedes ya saben, los trabajos que se van desarrollando con la Universidad Pedagógica están teniendo en este periodo una regularidad bastante, eh, una regularidad bastante formal. No se están parando en ninguna de las semanas y eso está exigiendo también tanto a los diplomantes, maestrantes, como también a los docentes, tener una responsabilidad mucho más continua, tanto en la realización de los trabajos por parte de los diplomantes y maestrantes y como la revisión oportuna por parte nuestra. Si bien en algún momento con grupos anteriores habíamos visto por pertinente el poder desarrollar una mayor parte de las orientaciones y de trabajo del texto mediante este medio, que son las actividades sincrónicas. Por otra parte, la universidad también nos va exigiendo a nosotros que vayamos dándole más tiempo a las actividades asincrónicas. Así que vamos a tratar de buscar un equilibrio entre ambos para que no todo lo que vaya a ser referente a las orientaciones se desarrolle por este medio, sino que también podamos tener la plataforma como un medio oficial, que es al último la que tiene una verificación de toda la actividad que se da en este modo de educación virtual. Entonces, miren, vamos a tratar de ver ahorita, entablar las reglas de trabajo que vamos a tener en este mes, los tiempos, para que podamos ser más efectivos en el trabajo académico. A esto me refiero, qué días podrían ser los más favorables para desarrollar las actividades. En otros grupos había visto casi por conveniente desarrollarlos entre semana, como hoy día miércoles, en algunos los martes y demás, para que puedan tener un tiempo necesario y estar desarrollando las actividades que siempre fenecen los días domingos. Entonces, es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, estamos ya por lo menos unas 10 personas acá. Vamos a iniciar ya con la clase. Esta es una primera clase de organización y también de orientaciones de las primeras actividades. Y vamos a ver ya en las siguientes de que vayamos profundizando un poquito más en los textos, también en las primeras nociones de conceptos, que es parte de los propósitos que tiene este módulo. Por otra parte, también se ha quedado juntamente con la organización de la universidad de que esas videoconferencias sean grabadas y estas las vamos a ir subiendo en plataforma para que puedan ser de accesibilidad para ustedes, pero también para aquellos otros diplomantes que no hayan podido participar de las mismas. Pero sin embargo, yo quisiera que consideremos que a pesar que se vayan a grabar y subir a plataforma esos videos, eso no exima la participación de los diplomantes, porque pueden tener una retroalimentación ahí, pero es muy diferente la participación que vayan a tener ustedes, porque esa participación va a denotar en ese momento el interés que vayan a tener en el programa y también la interactuación que se trata de buscar permanentemente ya en esta época de educación virtual. Entonces, antes de iniciar, ¿hay alguien, no sé si tienen una responsabilidad en el grupo, cómo están organizados, alguna inquietud que quisieran abordar antes que pueda yo iniciar con compartir la pantalla y poder conversar un poquito más sobre el módulo que tenemos en esta oportunidad? No, licenciado, consideramos de que a medida que vayamos viendo y revisando algunos aspectos, un poco más en cuanto a los tiempos, el día a trabajar, vamos a ir encontrando cierta paridad de respuesta, ¿no? Vamos Perfecto, dale. avanzando. Entonces, siéntanse en la libertad, por favor, de interrumpir en el caso de que sea necesario.
de acuerdo en relación a alguna duda o algo que pudiera emerger. Entonces, iniciaremos. Voy a compartir la pantalla para que ahí podamos un poquito siguiendo la lectura. ¿Me están siguiendo actualmente con la pantalla compartida? Sí. Sí, licenciado. Sí. Por favor, les voy a ir pidiendo permanentemente Sí, que me se puedan... visualiza. Qué bueno. Les voy a pedir que me vayan permanentemente mencionando que si es que están conmigo, por esos problemas que tenemos en el Internet, algunas veces se pierde el audio, se queda paralizado, o el video también nos acompaña. Son algunos detalles que vamos a ir viendo que no ocurran. Entonces, a ver, tenemos por acá el módulo que nos viene a consideración como parte del diplomado para la enseñanza de cosmovisiones, filosofía y psicología. El módulo que vamos a trabajar es el módulo 9 que tenemos acá. La lógica en el pensamiento de los pueblos indígena originarios. En este módulo tenemos este objetivo del módulo, que es el de reflexionar sobre la lógica. Pero la lógica a partir de un enfoque del pensamiento de los pueblos. ¿Pero esto para qué? Para tener nosotros una posición crítica de cómo podemos entender la lógica en el desarrollo de las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios, cómo esa la podemos abstraer y comprender nosotros, y que puede ser sujeto de una propuesta de trabajo educativo que nos pueda ayudar a desarrollar una planificación pedagógica en el sentido de que podamos nosotros adoptar una posición de defensa, pero también una posición crítica de lo que podría llegar a denominarse algunos espacios de enajenación o de pérdida de identidad. Para eso es necesario comprender esta lógica del lenguaje en las culturas, pero también valorarla. Entonces tenemos esos retos en este mes para poder nosotros adquirir un mayor manejo de unos conceptos específicos, entre ellos que es la lógica, la cosmovisión, la espiritualidad, la ética y también el lenguaje. Bonito reto el que tenemos ahora, ¿no? Esperemos que podamos adentrarnos lo más posible en este escenario académico, pero no solamente desde una mirada teórica, sino que también vayamos abordando experiencias que las hayamos ido teniendo a lo largo de la práctica profesional y cómo estas las podemos ir armonizando con el análisis teórico que va a ser parte de toda esta transformación de pensamiento, porque eso es lo que se pretende en escenarios académicos, tener una referencia teórica, analítica, denominada conocimiento, articularla y contraponerla con las experiencias que hayamos tenido a nivel individual, profesional, laboral, y cómo estas pueden ir cambiando y transformando nuestra acción profesional y también nuestra acción personal. Entonces, ese es el reto que vamos a plantearnos, el propósito que tenemos para este módulo, y en la medida en que tengamos una participación, la vamos a ir consiguiendo. A ver, ¿qué es lo que piensan sobre este objetivo del módulo? ¿Qué les llama la atención? ¿Es muy ambicioso? ¿Es real? ¿Podremos alcanzarlo? ¿Qué dicen? Sus opiniones. Esta primera parte. Bueno,
Creo que todavía no estamos un poco tímidos, pero después vamos a ir conversando un poquito más. Bueno, licenciado, disculpe, A ver, dime, Dante. compañero. Sí, al leer rápidamente el objetivo del módulo se muestra una visión un poco amplia, ¿no? Porque son conceptos y estos conceptos, si los buscamos delimitar desde nuestro campo, que es la filosofía, y precisarlos como debe ser, nos vamos a encontrar con un interesante reto, ¿no? Un reto donde se va a entrecruzar seguramente nuestra experiencia con lo epistemológico. Ujú. Y considero que nos vamos a enriquecer porque provenimos de diferentes contextos, de diferentes unidades de formación académica, donde cada una entrevera, ¿no? Cada unidad académica entrevera cierto posicionamiento, cierta energía propia de su contexto cultural, contexto de suelo. Entonces, va a ser interesante ver y progresar, como se dice, la academia surge gracias a la teorización, ¿no? Esa construcción desde la Exacto. teoría. Es cierto. Entonces, este objetivo y este análisis me lleva a que nosotros podamos hacer una presentación rápida, pero de aquellas personas que quieran manifestar un poco lo que, la experiencia que tienen hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué personas tienen cierta experiencia con algunos pueblos indígenas originarios? Si nos pueden dar un ejemplo bastante puntual y concreto. ¿Qué tipo de experiencia, licenciado? Buenas noches. De vida, profesional, tal vez hasta político en algún momento, cultural, descendencia. Ustedes escojan cuál es la proximidad que han podido tener. Buenas noches, colega. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Cristina. Cristina, buenas noches. Por el apellido ya se puede imaginar que soy de origen aymara. Así es. Sí, tengo abuelos y padres que son de la región andina, específicamente de la provincia de los Andes. Ellos hablan el castellano, pero a mí me iniciaron con perdón, hablan el aymara y a mí me iniciaron con el castellano porque para ese entonces o para esos años como que el hablar el aymara era una forma despectiva de hacerse ver, ¿no? Con los demás. Incluso eso yo creo que muchos de aquellos que hemos procedido de estas áreas rurales hemos debido sentir esa forma de vernos de manera despectiva entre los mismos falsos. Por esa razón creo que mis papis me iniciaron en el idioma castellano, pero ha habido un tiempo en que yo he compartido con mis abuelitos que esas vivencias, o sea, he vivido unos 2, 3 años con ellos, donde adquirí y aprendí a hablar el idioma aymara. Yo tengo conocimiento en la escritura y hablado también de la aymara, me gusta, solo que es un poquito difícil hacer una traducción exacta entre la aymara y el castellano, porque hay términos que no expresan siempre en esencial lo que trata de describir, tanto su significado. Eso es un poco el detalle, y el otro que en algún momento me ha tocado enseñar en la lógica. Hay una unidad temática sobre la lógica trivalente,
Y ahí un poco reflexionaba, ¿no? A partir de esas experiencias, que en la lógica formada aristotélica es el sí y no, ¿no ve? Paso, ¿verdad? Y en el mundo andino, bueno, al menos desde mi punto, desde mi experiencia, en el mundo andino sí existe el tal vez. A mí eso me llamaba un poquito la atención, pero de hecho, siendo de la misma especialidad, no tengo un conocimiento muy profundo de la lógica, pero no sé, por ahí a mí me llamaba la atención este módulo. Tal vez podría por ahí dar alguna explicación a esta duda que tengo. Solamente eso a modo de comentarlo. Gracias. Qué bueno, Cristina. Bueno, mira, yo les hacía esa consulta porque nuestra relación originaria, cultural, nadie está libre de una aproximación cultural que hayamos tenido, porque nosotros tenemos una descendencia muy fuerte a nivel quechua aymara. Y esas descendencias aymaras, quechuas, guaraníes, y los pueblos que tenemos, un pueblo muy diverso que tenemos a nivel de Bolivia, hace que nosotros vayamos estableciendo regularidades de comportamiento y entrando también a la lógica. Desde una acepción bastante teórica o muy fundamentalista, la lógica tiene una relación entre la secuencia de pensamiento, causa, efecto, cómo un grupo determinado social puede llegar a tener una concepción determinada a través de un pensamiento. Y ese pensamiento es el que lo va a ir caracterizando la identidad de cada uno de los pueblos. El poder hablar nosotros de autores como libros como, por ejemplo, las polleras ocultas en Bolivia, que hemos tenido ciertas negaciones de los orígenes, los cambios también de los apellidos que se han dado en ciertos momentos, hacen de que hayamos tenido una trayectoria social muy marcada en escenarios de discriminación, las cuales vayan teniendo posteriormente los resultados de un tipo de sociedad diferente, un tipo de sociedad contrapolada en muchos sentidos y en muchos casos también enajenada de su propia realidad. Es ahí donde vamos a ir profundizando, es ahí donde pretendemos ir trabajando en este módulo, y para eso nos vamos a acercar también un poco hacia las nociones de trabajos relacionadas a conocimientos, de dónde realmente viene el conocimiento, un conocimiento occidental, un conocimiento que haya podido estar muy pregnado de ciertos aportes teóricos, filosóficos, pero también estos aportes hayan ido negando otro tipo de surgimiento de conocimientos que hasta el momento han sido banalizados y que tenemos que nosotros poder construir un poco más hacia adelante. En algún momento la experiencia profesional que tengo, tuve la oportunidad de poder estar en parte de Chuquisaca Norte, Chuquisaca Centro también en el lado de Potosí, por el norte, por los Lipes, y también en el caso del trópico, por Cochabamba también. Esas aproximaciones a los contextos determinados de nuestro país, hace pensar que nosotros hemos ido teniendo un desarrollo social, sociocultural, que ha tenido sus rupturas, ha tenido sus brechas, que son lo que actualmente nosotros podemos identificar ahora como una sociedad multicultural, plurilingüe, y que necesitamos, como diría en algún momento el autor que vamos a trabajarlo en este periodo, que está con mucha fuerza en la recomendación de la universidad, que es Joseph Esterman, que hace un momento les había facilitado también el video para que lo puedan ver. Esa persona, filósofo, teólogo suizo, que va hablando también cómo nosotros podemos ir identificando y valorizando los conocimientos desde no solamente de una mirada occidental. Y para eso necesitamos ir profundizando nosotros en nuestras lógicas de pensamiento, cosmovisiones, y también viendo la espiritualidad.
Y si nosotros podemos agarrar estos diferentes conceptos, los 5 conceptos que estamos planteando ahora, lógica, cosmovisión, espiritualidad, ética y lenguaje, podríamos arrancar recién en un proceso objetivo de identificación, valoración y hasta también hasta un mismo entendimiento más profundo de la cultura que podemos ir teniendo. Pero sin embargo, estos 5 elementos no siempre van seguidos. Van teniendo ciertas influencias de acuerdo a ciertas estrategias que vayamos a tener a nivel nacional. De ahí que esta actividad que la vamos a desarrollar en estos cuatro semanas va a tener el desarrollo de esas 4 unidades temáticas. Esta primera semana que va a la lógica occidental y sus categorías. Para eso hay actividades específicas que nos plantea también el texto y la misma universidad que cree pertinente, con las cuales vamos a poder desarrollar los objetivos de esta etapa. El segundo contenido va a estar abordando las lógicas de los pueblos indígenas originarios, como los tenemos acá. Es decir, ya vamos descendiendo un poco más de una acción, de un análisis global, para descender un poco más a un análisis ya más específico, lo que a nosotros nos concierne, que es la lógica de los pueblos indígenas. Estarán advirtiendo que la lógica va siendo la acción articuladora de todo el proceso que vamos a trabajar en estos periodos. En la tercera unidad estaríamos analizando la lógica y el lenguaje en las culturas. Es un lenguaje no solamente de transmisión de conocimientos y de ideas, sino un lenguaje de diálogo, de entendimiento. Como cuarto punto, la lógica, cosmovisión y espiritualidad en los pueblos indígenas originarios. Cómo estos 3 conceptos llegan a ser parte de una unidad en los pueblos indígenas y cómo estos 3 conceptos dan la identidad de una realidad que van teniendo los pueblos y cómo se van manifestando a través de ciertas expresiones, códigos. Entonces, vamos a estar a ese nivel. Es necesario recordarles ahora que todo este proceso va a tener una puntuación de 80 puntos, todas las actividades y foros. El trabajo final va a tener una ponderación de 20 puntos, con una totalidad de 100 puntos. Es algo que ya manejan ustedes, pero bueno, siempre nos recomiendan el poder ir recordando esta evaluación. Una mínima nota de aprobación de 70 en el caso de que, bueno, de aprobación tanto en segunda instancia como regularmente. Y la habilitación a segunda instancia que deben tener una nota de entre 40 y 69 puntos. Bueno, no nos vamos a detener mucho ahí. Esas 4 unidades temáticas nos van a llevar a nosotros a este producto final. El producto final, a la culminación de la cuarta semana, va a estar conformado por la realización de un ensayo. Un ensayo en el cual nosotros podamos hablar sobre la lógica en el pensamiento de los pueblos indígenas originarios. La cosmovisión, la espiritualidad y esas necesidades de pensar en las lenguas originarias. Este ensayo estará sujeto a sus propias características, unas 3, 4 páginas, no más allá, pero siempre con esa relación que se les va a pedir en un ambiente académico, que es el de poder hacer un ensayo valorativo desde la experiencia, pero muy pegado al análisis teórico. No queremos decir que uno sea más que el otro, pero la dualidad y armonización de estos 2 elementos nos van a dar una mayor aproximación y objetividad a un conocimiento. Vamos a tener cuidado, por favor, en el caso de que se vaya cerrando el link. Bueno, no tenemos un ilimitado acá. Les voy a pedir de que vuelvan a retomar el mismo link para que podamos continuar y después esto se pueda grabar. Bueno, eso se los digo ahora antes de que nos sorprenda el mismo sistema.
Ahora, de esos productos vamos a tener dos actividades. Sin embargo, antes de nosotros abordar estas actividades, me gustaría que conversemos un poco sobre los aportes y lo que se ha ido trabajando un poquito con este video, que me pareció muy interesante, de Joseph Sterman, este filósofo teólogo. No sé si es que hay alguien que ya lo haya escuchado o tal vez lo haya leído más antes, que tiene unos libros muy interesantes, como el caso de la filosofía andina. Ha trabajado mucho en contextos del Perú, ha hecho también muchas ponencias allá, y en algunos de sus videos habla siempre de los contextos Perú, Bolivia y en algún momento Ecuador también. ¿Alguien ha podido analizarlo o escucharlo? O por lo menos el video que hemos compartido. ¿Qué es lo que les ha podido llamar la atención? A ver, ¿quiénes están con nosotros? Está Dante, está Celia, Cristina, Johnny, Jimena, Jacinto nos sigue acompañando también. Wendy. Licenciado, buenas noches. Johnny, diga, a ver, ¿qué te ha parecido? Si has podido un poquito abordar a Sterman. Sí, licenciado, Sterman centra, ¿no?, su actividad de análisis en cuanto a la interculturalidad. Él requiere Exacto. que la interculturalidad es una necesidad fundamental para que incluso evitemos guerras o que algunas culturas vayan posicionándose sobre otras. Eso, bueno, es el aspecto central que podría rescatar de Sterman. Exacto, tienes razón, Johnny. Joseph Sterman nos dice que en un mundo de una comunidad global, las identidades son aquellas que corren el primer riesgo de ir perdiéndose. Y este escenario que actualmente tenemos con un crecimiento mucho más amplio de la comunicación, vamos teniendo aún mayor riesgo de pérdida. Lo identifica más en los escenarios europeos, pero sin embargo, a partir de toda la acción virtual que hemos ido teniendo desde el 2019, esta llegaría a cobrar mayor vida. La comunicación, la identidad de los pueblos, hacen en esencia la interculturalidad una de las premisas, pero que nos vayan a llevar a algo que se denomina el diálogo. El diálogo para Joseph es importante y además considera ciertos elementos antes de poder ingresar a un diálogo. Pero un diálogo donde no podamos ir con unas acciones o con un pensamiento preestablecido, ni tampoco con unas preconcepciones, sino un diálogo en el cual podamos dar la oportunidad de conocer a las otras personas y de también poder nosotros dar a conocer lo que nosotros somos. Ese diálogo no necesariamente va a ser desarrollado en espacios académicos, en espacios filosóficos, políticos, sino que va a ser en el día a día, porque ese diálogo nos plantea una interculturalidad donde la cultura es propia de cada una de las personas. Cada persona ya llevamos un rasgo fundamental de la cultura a la cual nosotros pertenecemos y a la cual tenemos la responsabilidad de hacer prevalecer, pero también de mostrarla hacia las demás. Es parte de lo que menciona este autor. Me parece muy interesante que llegue a esa conclusión del diálogo, pero también nos hace una referencia muy interesante de cómo se van viendo las líneas de trabajos a nivel occidental, a nivel también en el sur, y lo plantea él como la zona hemisférica sur, ¿no? Hay algunos enfoques de desarrollo que nos plantean no solamente el reto del occidente, ni tampoco de la parte del oriente, sino nos trabajan específicamente y hacen una división del globo y nos dicen la parte norte y la parte sur. En algunos autores van a escuchar ustedes de que ha habido un mayor crecimiento
de conocimientos, de tecnología y de ciencia en el hemisferio norte, y que el hemisferio sur de alguna manera ha ido quedando rezagado. Con esta opinión, Joseph nos menciona que el occidente ha ido creciendo, pero más en una acción de conocer lo que es, de ver lo que es el conocimiento desde un aspecto estético, de poder saber más de un aspecto, podríamos decirlo, más del exterior, más de forma, de cómo se podría identificar, cómo se podría comprender y caracterizar el conocimiento. Por otra parte, más en el caso del hemisferio sur, ha habido más una acción crítica. Esa acción crítica de colonización, de supresión, una acción de sometimiento. Entonces, más que a veces crítica, yo también la denominaría contestataria por toda la experiencia histórica que se han ido dando en los pueblos del sur y que han hecho a que en vez, bueno, en algún momento también llega ahí en su crítica a Joseph Esterman y él dice, más que una acción crítica contestataria, pero aún todavía con necesidad de generación de conocimientos más sólidos. Esa acción crítica, esa acción contestataria que en algún momento puede ser vista muy folclórica, podríamos mencionar de esa manera, no nos permite ir creciendo y dar otros pasos que ya deberían ser de mayor importancia. Esa acción folclórica deberíamos ir analizándola, menciona este autor, ¿no? Y de saber que la cultura no solamente es la práctica de música, danza y algunas prácticas de espiritualidad, sino que tenemos que ir mucho más allá en la lógica, en la cosmovisión y unir estos elementos, estos 5 elementos que tenemos ahora como propósito para poder armar y solventar un conocimiento mucho más sólido. En esa línea, también considera un tercer punto, que es la decolonización. Y esta decolonización frente a un mundo global. ¿Cómo poder ir deconstruyendo ciertos matices que nosotros podríamos tenerlo a partir de los medios de comunicación, el Internet y otros, para nosotros posteriormente ir generando nuestra propia identidad? Es ahí el gran reto que actualmente estamos teniendo, porque no solamente ya es un problema del sur, ahora es un problema también de los países europeos. Los países europeos plantean que este mundo global, el Internet y las acciones de comunicación están haciendo que todos los países vayan teniendo un común denominador sobre tendencias mucho más fuertes que nos llevan a tener una práctica no siempre occidentalizada, pero sí más técnica, tecnologizada, en el marco de un escenario capitalista y que vayamos perdiendo progresivamente todo lo que va a ser la identidad de las naciones, de los pueblos, de las personas. Y esta identidad es importante abordarla porque está muy relacionada a los valores sociales que vayamos teniendo. Bueno, no sé si a este punto me siguen acompañando. ¿Sí? ¿Me escuchan todavía? Sí, se le escucha, licenciado. Bueno, gracias, Dante. Disculpen, en algún momento me pasó en que seguía explicando y que se había paralizado todo, pero no es el caso. Entonces, hasta este punto, lo que dice Joseph tiene ese tipo de apreciaciones, ¿no? Y en algún momento menciona también a Perú y a Bolivia, que lo ha hecho bastante en otros libros también, y dice, ¿no? Hay acciones muy interesantes que se han hecho desde los mismos países, pero estas acciones también han tenido solamente connotaciones bastante leves.